Bueno, muchas gracias a todos los presentes, que siempre es un esfuerzo desligarse del día a día para escuchar temas de entorno en los que todos estamos muy interiorizados, pero la idea sería compartir algunas filminas y comentarios para tratar de reflexionar sobre la coyuntura. Agradezco a Sol del Parque Austral y a Martín de Adidas especialmente como organizadores de la actividad, y también a Martín Calveira, que está con nosotros, con el que vamos a compartir la presentación. Y vamos a tratar de entrar en calor con la misma, mirando los gráficos, que es una manera de introducirnos en el tema, y después yo haré algunos comentarios y abrimos a preguntas del chat. La idea, siendo 9:40, es terminar en torno a 1 hora, ¿eh? O sea que el Zoom siempre es muy cansador, entonces no pasarnos de la hora de Zoom. Y este es un tema muy abierto. Seguramente, como decía Martín, ahora el gran entorno de incertidumbre, te van a preguntar en el 2030, el 2035, abuelo, tío, papá, contame de la pandemia, cómo fue aquello, cómo era la empresa, ¿no? O sea que esto es algo que nos va a dejar una marca. Todo lo que digamos acá hay que supeditarlo al día a día de cada uno de ustedes. Sé que en la sala hay muchas pymes, entonces cada uno tiene su historia. Hay historias más micro: qué hago con el teletrabajo, qué pasa con el transporte, si pueden los empleados tomarlo, doble indemnización, despido, cuestiones de protocolos sanitarios. Hay mucha cosa micro, muy operativa. Yo obviamente no voy a hablar de eso, voy a hablar más de contexto macro, ¿no? Pero la parte del día a día micro siempre es muy relevante, ¿no? Y después, bueno, en esa circunstancia que tenemos de Argentina, en la que no nos vamos a meter, que es el estancamiento, que empieza más o menos en el 2010, o sea, tenemos una década mala, la última década, entonces estamos en ese contexto. Vamos a hablar más de corto plazo, pero la película viene complejita, viene difícil, con esa idea de que en la Argentina en 20 días cambia todo, pero 20 años después está todo igual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la macro, hablamos de promedios. El problema que tienen los promedios es que en los promedios se ahogan los enanos, entonces perdemos perspectivas. Yo estoy en textil, o estoy en software, o estoy en plásticos, o estoy en fideos. Bueno, después cada uno lo tiene que adaptar a su propia realidad de negocio, ¿no? Entonces empezamos ahora. Y otra vez agradezco a Martín. Vamos pasando rápido a esas transparencias porque son todos temas muy conocidos. Simplemente yo se los voy a ir mostrando como para entrar en calor, ¿no? La macro internacional. Tenemos la gran bajada del 2008 con la crisis subprime. Sale la economía relativamente bien, con esfuerzo fiscal, esfuerzo monetario, o sea que se reencarriló todo y salimos de esa crisis, que fue una crisis más del norte, o sea, originada más en los países ricos. Y después nos viene esta pandemia, que es una crisis de oferta, donde esencialmente se corta el PBI, la fábrica de milanesa se corta cuando nosotros no tenemos la gente en la empresa porque está confinada, la cuarentena famosa, ¿no? Toda una interna, entre los que son más estilo Kicillof, que es proteger más la salud, las camas, los picos en las terapias intensivas, versus la posición más darle aire a la economía, que no se corte. Y bueno, eso es lo que nos pasó. A nosotros nos pasó más bien una circunstancia de caída muy fuerte en abril y después viene recuperación. Entonces, a nivel internacional pasó lo mismo, viene la caída y después viene el rebote, ¿no? O sea, viene el rebote durante la pandemia, porque en realidad no es un rebote post pandemia, sino que es un rebote durante pandemia, pero como que estamos administrando que siga la economía con los cuidados sanitarios. Estamos haciendo como ese equilibrio que es bien complejo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es que la región va pareja, no están todos los países, pero son fideos que se tocan, y esencialmente lo que plantea es que hay un ciclo que es bastante armónico, más fuerte Argentina,
hay países que cayeron menos. Los que más cayeron fueron Perú y Argentina, -10. -10 es una torta, porque el 2012 es -10, el 89 es casi -10, la hiper de Alfonsín. O sea que son caídas tremendas, ¿no? O sea, una caída de -10 es muy fuerte para la actividad, genera desempleo y bueno, nos ha generado esta pobreza brutal en el conurbano, que pasó de 40 a 51, ¿no? O sea, mucha pobreza, ¿no? Acá, como me preguntan en el chat, falta Argentina en los gráficos, pero es un gráfico muy equivalente el de Argentina a todos los países. Todos los países se copian, pero efectivamente no está Argentina, no pusimos todos los países. Vamos a hablar ahora de Argentina, que es este desarrollo que dijimos secular del 2010 en adelante, que venimos flojos. A grandes rasgos, la década anterior a esta está buena, que es la década de la soja muy arriba, Muñeca de la Baña, Néstor Kirchner en su apogeo, superávit gemelos. Eso es una década que está muy buena como promedio. La última fue mala, ¿no? Que fue final de Cristina y Macri, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que nos encuentra la pandemia flojo de papeles, con poca munición, y le tiramos con el IFE y con el ATP y con otros programas, pero no nos ayudó a compensar todo lo que hubiera sido deseable, la pobreza. Si hubiéramos tenido más plata, hubiéramos repartido más plata en el conurbano y habría menos pobreza, pero bueno, se llegó a lo que se llegó. Pasamos a la próxima. Bueno, esto es como hubiera sido un año de Fernández sin pandemia, te hubiera dado -1, donde dice 2020, ¿no? Te podría haber dado +1, 0, -2, pero dio 9,9. O sea, dio una caída muy pronunciada. Por lo tanto, la economía de Alberto Fernández está íntimamente relacionada a la pandemia, ¿no? O sea, todo su gobierno, ponerle que la pandemia termine, Dios quiera que así sí, en la primavera, ¿no? Ya no haya más líos. Y bueno, todo su gobierno ya está jugado por lo que pasó en la pandemia, porque tenemos ya 2 años recontra relacionados con ella, y bueno, lo que se puede hacer en el 22 y en el 23 no va a ser gran cosa, o sea que el gobierno de Kirchner, del kirchnerismo, está muy asociado al tema del COVID. Pasamos a la próxima. Bueno, esto es en dólares, esto es más técnico para los que les gusta seguir los dólares. Son los dólares per cápita que tiene el PBI de Argentina, que viene cayendo no solo por caída de nivel de actividad, sino por valor del tipo de cambio, ¿no? O sea que si a veces estoy más alto en tipo de cambio, más bajo, me sube o me baja el PBI per cápita, ¿no? Estamos cerca de unos 10.000 per cápita, es un país mediano, una clase media, 10.000 per cápita, Corea puede tener 35.000, España 35.000, Estados Unidos 50.000, un país más pobre 3.000, 5.000, ¿no? Bueno, esos son los famosos dólares per cápita. Pasamos. Bueno, este es el EMAE, que es el nivel de actividad, donde se ve la caída del año pasado y donde se ve que hacemos un pico tremendo en abril y a partir de ahí todo es remar para arriba, que es lo que estamos viendo ahora. O sea, empezó a subirse la escalera. Pensá que en abril se produjeron 0 autos, ¿no? O sea que la producción de automóviles fue 0, o sea que estaba tremendamente chato todo el tema productivo. A partir de ahí empezamos a recuperar. Por eso ahora, cuando se habla de crecimiento, en realidad, más que un crecimiento, es una recuperación, ¿no? O sea, uno no puede decir estamos creciendo al 7 anual. Me preguntan si queda grabada la conferencia, eso después lo va a responder Sol, asumo que debe quedar grabada, ¿no? Entonces, +7 dice Ferreres, también dice Guzmán, otros decían +5 para este año, ¿no? Y bueno, eso es una recuperación, es un rebote. Y después se aclara que es media contra media, o sea que si hago punta contra punta no sería +5, +7, sino que sería menos, ¿no? Pero como está medido, que es media contra media, queda, digamos, más elevado. Acá aclaran que queda grabada la conferencia. Entonces, esto es el tema de la recuperación que estamos viendo en este año. Por supuesto,
abierta por sectores, ¿no? O sea, sectores como restaurante, hoteles, cine, teatro, obviamente están mucho más comprometidos que alimentos, agro, vaca muerta, minería, pesca. O sea, depende en qué sector me encuentre, obviamente me pega más esta circunstancia de los confinamientos y de las restricciones. Pasamos a la próxima. Bueno, esto es la construcción. Como un ejemplo, es un sector que son 6 puntos del producto, importante, son 400.000 personas que trabajan en el mismo. Y bueno, siempre es un sector que se habla cómo está la construcción, qué pasa con los permisos, cómo está el metro cuadrado, qué pasa con los desarrolladores. Es un sector que lo tenemos siempre cerca, aunque no trabajemos en él. Y te habla una idea de actividad. Si se mueve construcción, bueno, en general se mueve vidrio, se mueve caucho, todo está más dinámico, entonces se viene levantando ahora construcción, ¿no? Eso es positivo, tanto pública como privada, tenemos esta dinámica del sector. Pasamos a la próxima, ya vamos cerrando estas presentaciones. Bueno, este es el mundo PYME, esto es más para los que están en el mundo PYME. Es heroico ser PYME en la Argentina con todas las restricciones, dificultades, complejidades. Nosotros en la Argentina tenemos una particularidad de que tenemos muy pocas pymes, quizá porque es heroico tener una pyme, comparado con otros países. Por ejemplo, tenemos 1 millón de pymes más o menos. En Corea, que tiene una población equivalente, hay 3,5 millones, ¿no? Eh, entonces, en lo que se refiere en actividades de la pyme, vemos la recuperación, tanto fuentes asociadas a CAME como fuentes del INDEC. Hay recuperación del sector PYME como promedio, ¿no? Como promedio, si bien sabemos que han cerrado muchos comercios, que han cerrado muchos servicios, o sea que hay una circunstancia de destrucción de tejido PYME que se va a saber muy bien en el censo económico que se está haciendo ahora y después con otras estadísticas que van apareciendo. El Observatorio de la UIA hace una encuesta que va a empezar en mayo y la van a tener en noviembre, de cómo está el mundo PYME, y ahí va a salir información valiosa de análisis de estos años, cómo terminó la historia en cuanto a reducción de firmas, ¿no? Pasamos a la próxima. Tenemos las barritas azules, es la inflación. Ven cómo a partir de abril del 20, que era más bajita, empezó a levantar la zona del 4, ¿no? Que es una zona horrible para el gobierno. Al gobierno le gustaría que sea una zona de 2%, que empiece con 2 la inflación, pero empieza con 4, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cuestión que es el famoso tema de desinflar la economía, que tiene mucho que ver con la elección de octubre, porque evidentemente se va a votar con la heladera, se va a votar con la inflación, se va a votar con la inseguridad, se va a votar con Sputnik, se va a votar con el clima de unidad del peronismo. Todo eso va a influir en el voto, ¿no? Entonces, inflación es relevante para el voto. Si yo voto con 4 mensual, es distinto a si voto con 1 mensual. ¿Qué tendría que pasar para que se cumpla el 29 de Guzmán? Bueno, para que se cumpla el 29 de Guzmán, la inflación tendría que ser desde el mes que viene 1,7 hasta Navidad. Eso es totalmente imposible. Por lo tanto, no se va a cumplir el 29 de Guzmán. El mercado está hablando de un 50, ponele que sea 55, 60, 45, 40, pero vamos a andar entre 40 y 60 la inflación minorista. La mayorista está jugosa, fue 6% hace poquito, entonces los mayoristas también están nerviosos, esos precios. Por lo tanto, la inflación es un caballo que muchas veces nos ha pasado, que está medio maniatado y, digamos, muy díscolo, y hay que frenarlo, ¿no? Entonces ahora toda la tecnología del gobierno es tratar de ponerle un freno de mano, básicamente con que el dólar oficial se deprecie más tranquilo, o sea que la devaluación del dólar sea ponerle 2 mensual en vez de 4 o 1,5, tarifas tratar de reprimirlas,
aumentar poco de norte, de sur, tratar de que la paritaria esté tranquila, que sean paritarias cercanas a 29, ¿no? Con todos los problemas que eso puede generar si la inflación después es 50, y todo lo que sea la estrategia, llamemos soviética o estalinista, de góndolas, precios cuidados, precio máximo ahora 12, o sea, todo lo que, digamos, está relacionado con ponerle la bayoneta al supermercado y enojarse con los empresarios, especuladores, bueno, todo eso, control de precios, ¿no? Hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios, que plantea que en general estos métodos no andan bien, son muy comprensibles estos métodos, porque decís, bueno, yo quiero llegar bien a la elección, entonces miro la mermelada, miro el yogur, que no aumente el fresco y batata, o sea, pero como dice Guzmán, la inflación no tiene nada que ver con esa circunstancia de control, sino que es un problema macroeconómico, ¿no? O sea que ahí yo le creo más a Guzmán de que los temas de góndolas no definen la inflación. Y después tenemos la rayita anaranjada, que viene del 12, como levantando, digamos, ¿no? Nosotros tuvimos en la Argentina una historia con este tema que es una enfermedad crónica tipo diabetes, que se nos instaló en el 75, si lo tengo que poner en una fecha fundacional que aparece la enfermedad, si bien es una enfermedad que arranca en el primer peronismo, 20, 25 anual, pero ponele fuerte, 75, y a partir de ahí, salvo la época Menem-Cavallo y un poquito Kirchner-Labaña, nos cuesta mucho. O sea, hay 15 países que tienen inflación, 185 no tienen, estamos en el club de los que tienen, nos cuesta, es un gran desafío, nos cuesta estabilizar, es un problema, y bueno, en todo caso, si hay preguntas al respecto, las conversamos. Quería dedicarle un poquito más a inflación, porque dentro de tu entorno, seas dueño de una pyme, estés en una multinacional, seas directivo de una empresa mediana, donde estés, siempre la inflación es una cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque me afecta los precios relativos, me influye en el salario real, presiones de los empleados porque los caminamos con los sueldos reales, dificultades de fijación de precios, qué hago con los impuestos, cómo fijo las estrategias, o sea, la nube de esa inflación en 50 anual, si bien estamos muy acostumbrados, es un problema siempre. Mi papá siempre decía, para una pyme de mi familia, fundición de hierro en Banfield, hasta 35% de inflación se trabaja bien. Eso es lo que decía mi viejo, pero bueno, es una cosa medio rara de Argentina, de que estamos acostumbrados a convivir con inflaciones tan altas, ¿no? Que lo que tenemos ahora es moderado respecto a la época de Videla, la época de Alfonsín, ¿no? Que era 400 anual. Ahora estamos en un régimen de 50 anual, pero es una barbaridad cuando toda la región, solo Venezuela, está en menos de 5, ¿no? O sea que, como le decía Macri a Mirta Legrand, nosotros vamos a terminar con la inflación porque ya no hay más inflación. Es como la viruela que desapareció, eso no lo decía Macri, lo de la viruela lo digo yo, pero es una enfermedad que no está más. Entonces, ¿cómo no va a desaparecer la viruela? ¿No? Pasamos a la próxima. Bueno, esto es salario real, que sería el cociente de los dos, esencialmente viene cayendo 25% desde que arrancó Macri. El gobierno quiere levantar 3, 4 puntitos este año. Lo veo improbable de que aumente el salario real, si bien es el objetivo del gobierno, para fortalecer consumo, ¿no? Para que haya un poco más de plata, poder adquisitivo, pero lo veo difícil que suba el salario real en promedio, pero puede haber sectores que levante el salario real. Y eso habría que verlo para cada caso, ¿no? O sea, es una variable relevante porque habla de poder adquisitivo, de bienestar, de mayor participación de los asalariados en el ingreso. Pasamos a la próxima, que nos plantea básicamente la parte fiscal. No nos vamos a detener mucho en esto. Es otra figurita difícil para los argentinos. Nos cuesta cerrar la cuenta fiscal, la cuenta del almacenero. Venimos con un déficit importante
fiscal asociado a la pandemia, porque hubo que gastar en IFE, en ATP, entonces de un esfuerzo muy grande que hizo Macri al final del 19, que le costó en cierto modo la elección también porque enfrió demasiado y hubo recesión, hemos pasado a este desequilibrio fiscal que se ve con la raya verde y amarilla que está como muy grande al final. Entonces ahora estamos tratando de recuperar. Guzmán quiere ser más ortodoxo, llevarlo a ponerle a 4%, haciendo un esfuerzo fiscal. El Instituto Patria es más dispendioso, más gasto público, no aumentar tanto el tema de tarifas. Entonces, esto hace que el déficit todavía sea un tema. Y si se complica este año y se pone algo de IFE o algo de ATP, que podrían llegar a volver, si bien no están presupuestados, eso va a generar más déficit fiscal. O sea que el tema fiscal está asociado a la marcha de las cuestiones de confinamiento, restricciones, protocolos, está asociado al nivel de actividad que recuperemos, está asociado a posiciones políticas, como por ejemplo subirle a los jubilados. Como ustedes saben, Fernández y Guzmán han arrancado el gobierno con la tónica de sacarle plata a los jubilados. Esto obviamente nunca lo van a decir ellos, pero es el objetivo político, que los jubilados ganen menos dinero, ¿no? Ellos ganan bastante poco, porque casi todos ganan la mínima, es muy poca plata, pero en la torta del gasto público es el 50%. Entonces, morder a los jubilados es la intención de Fernández y de Guzmán, y es lo que vienen haciendo hasta ahora. O sea que los jubilados tienen menos plata para comprar dulce de leche, digamos, pero Cristina va más en la línea de que los jubilados no pierdan ingreso, entonces ahí hay una tensión, ¿no? La otra es tarifas, un clásico, ¿no? Y otras equivalentes en este tema del gasto público. Como vos sabés, es quizá desde el punto de vista estructural, si alguien te dijese, che, Argentina, ¿qué le pasó? ¿No? Que podríamos hablar 40 horas, ¿no? Una cosa que le podemos decir a ese español o a ese belga que me pregunta, che, pero ¿a ustedes qué les pasó en la macro? Y nosotros podríamos decir, y nos pasó que el gasto público voló por el aire en los últimos 15 años, ¿no? O sea que teníamos un gasto público que era 35 del producto, se fue a 45, o sea, levantó mucho el gasto público, entonces nos quedó una mochila de gasto muy grande, muy pesada, que es la que estamos tratando de administrar, pero nos generó un sobrepeso de gasto público que es difícil. Eso es un tema bien estructural, no es el corto plazo de ahora, es un tema estructural que llegó con el populismo kirchnerista. Había mucho dulce de leche para tirar manteca al techo, se gastó mucho más en jubilados, mucho más en todos los programas sociales. Esos programas sociales ayudan a que la pobreza no sea mayor, o sea, sin programas sociales el 42% se va a 52%, sin programas sociales el conurbano de 51 se va a 62 de pobreza, o sea que el programa social obviamente ayuda, pero es gasto público. Y después los subsidios económicos de haber especificado las tarifas y después la gente que entró en el sector. Nosotros tenemos por cada empleado público 4 privados. Eso es un número muy grande de empleado público. Eso no era así en la Argentina. Ahora tenemos una participación de la gente que trabaja en el Estado, ya sea en el municipio de Escobar, en la provincia de Catamarca o en la parte federal, o sea, nacional, que son 3.500.000 personas. Eso es un número gordito para el estándar internacional. Aparece acá en el chat, vuelve el IFE, todavía está verde, supeditado a cómo vaya la cuestión de los confinamientos, cómo siga esta historia del COVID. Yo creo que si se traba la cosa y si se encierra más a la gente y si se traba el transporte y si la gente no puede llegar a sus laburos respectivos, ahí podría haber un poco de IFE para el conurbano, para la informalidad, para suplir, digamos, como se hizo el año pasado. O sea que yo creo que el IFE está ahí en la agenda de que podría aparecer como un gasto extraordinario, lo mismo que los ATP, ¿no? Pasamos a la próxima. Las reservas, bueno, esto lo contamos rápido. Tenemos la bruta y la neta. La bruta son las celestitas,
digamos, relacionado con temas que no nos interesan tanto porque están los swap de China y los DEC, hay muchas cosas raras. Lo que nos interesa es la neta, que va a venir en la próxima transparencia que vamos a ver, vemos la próxima, aparece Relaciones Internacionales Netas, que es la, digamos, la rojita que viene en picada, ¿no? O sea, viene bajando la rojita, levantó con Macri la naranjada, y bueno, esa naranjada es que estamos flojos de papeles. Si hubiera, ponerle un movimiento de decir tensión, dificultad, riesgo, problema, me quiero refugiar en dólares, quiero cubrirme con billete verde, no sé cómo va a salir la elección, esto está trabado, puede haber lío, entonces se genera una corrida cambiaria, ¿no? Entonces corremos contra las reservas, levanta el blue, levanta el oficial, y ahí tenemos poco stock, o sea, hay poca plata si todo el mundo quiere ir a comprar los limones. Hay pocos limones de stock, hay pocos verdes, ¿no? Ese es el problema de tener poca reserva. ¿Cuánto hay? Y te van a decir 5.000 millones de dólares, otros te van a decir menos 1.000, menos 2.000, no interesa el número. El número es más bien cero, es cercano a cero. Entonces se alimenta con exportación, se alimenta con dinero que se consiga del exterior de dólares, pero es un número crítico que hace que el gobierno esté en una posición frágil respecto a una eventual corrida. En el verano no la hemos tenido, en ese sentido Guzmán yo diría que se saca una buena nota porque con lo que pasó en octubre, que el blue se fue a 200, nosotros podríamos haber dicho, bueno, en el verano va a haber un tole-tole, se va a ir a 300 el blue. Bueno, eso no ocurrió, más bien bajó bastante el blue, ¿no? Cuando digo el blue, metemos todos los dólares alternativos, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama estabilidad cambiaria. Este trimestre que estamos transitando, en general es mejor porque es un trimestre de verdes del campo. Hay verdes del campo que vienen por la soja, y además la soja está buena en precio. Entonces todo eso juega más bien a favor. Es un trimestre de tranquilidad, como le gusta al ministro. El ministro, la palabra que él dice que más le gusta es la tranquilidad macroeconómica. Él viene a tranquilizar a la macroeconomía. Eso es su gran objetivo, ¿no? Entonces, calma cambiaria, muy relevante, porque si el blue se va a 208, se complica la elección, que es lo que le pasó a Macri, ¿no? Macri pierde la elección, simplificando a lo bestia, cuando el dólar se le escapa. Si el dólar no se le hubiera escapado a Macri, en una de esas le ganaba la elección a Fernández, ¿eh? Pero como se le escapó, al escaparse sube la inflación, cae el consumo, mala onda, riesgo, inestabilidad, se le fue el dólar, sobre todo en las PASO, ¿no? Cuando gana Fernández la gente se asusta, sube el dólar, bueno, eso es una mala situación para cualquier gobierno, y por eso ahora están rezando para que en estos 6 meses el dólar esté tranquilo. Ese es el gran objetivo, dólar tranquilo, pero podría haber algún episodio cambiario antes de octubre, noviembre, y ponerle que llegue tranquilo a las elecciones. Con más razón podría el dólar encabritarse el año que viene o final de este año. O sea, que hace una corrección cambiaria, dado que lo vamos a retrasar, entonces que el comercial, el oficial quede medio bajito, entonces tensiones como cuando se devaluó en la época de Kicillof, Fábrega, de 6 a 8, ¿se acuerdan? Ese enero del 14, y bueno, que el dólar corrija y haya una devaluación. Eso puede ser ordenado, sistemático, previsto, planteado con orden, o puede ser a la Macri cuando él perdía el control del dólar, ¿no? Como estamos con control de cambios, esto es como más manejable, en el sentido de que uno tiene como más las palancas para que no haya grandes sorpresas, que da el tipo de cambio más libre, pero están todos los costos asociados a la dinámica de cepo con la que estamos conviviendo, que mete muchas distorsiones y no es lo ideal. O sea, que una economía esté encepada como está la Argentina no es algo como para festejar, pero es un torniquete que se pone, podemos decir, para frenar la hemorragia,
circunstancial y lo que es peligroso es que se vuelva estructural. Pasamos a las últimas. Este es el dólar, la historia de Frondizi. Esta es una serie que prepara Martín, que la trabaja con el profesor Juan Liach. Esto es muy conocido. El salto terrible del Rodrigazo 75, el salto terrible de la salida de Martínez Dios 81-82, el salto brutal del 89, ¿no? Donde se va el dólar para arriba. Y en lo que se refiere a lo que pasó después, tenemos la convertibilidad, que es un retraso cambiario, y la levantada de Remes. Remes quería devaluar 40, el mercado devaluó 400%, ¿no? O sea, se multiplicó por 4 el dólar, de 1 a 4, y a partir de ahí más bien ha bajado y ahora viene levantando un poquito. Pero estamos ahora en una zona como de promedio histórico, o sea, el 90 del dólar oficial es como un promedio histórico, más o menos es la historia. Si bien es muy difícil decir que ese es el número correcto, porque usted me diría, no estoy de acuerdo, tendría que ser 120, cada uno tiene su visión del dólar, pero bueno, estadísticamente nos da como un promedio, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, esto es relevante, el tema del dólar, porque si el dólar es más alto, soy más competitivo, empujo exportación, ¿no? Entonces, es una variable importante el tema de tipo de cambio, como lo tenemos muy experimentado. Los retrasos son peligrosos, retraso de Martínez Dios en los 70, retraso de Menem, Cavallo, Fernández en la convertibilidad, retraso de Macri, 16-17, que después se vengó el dólar y levantó. El retraso cambiario que vamos a tener ahora antes de las elecciones puede ser complicado, porque después el dólar se quiere jugar la revancha y a veces es una revancha caótica. Entonces hay que tener cuidado con el retraso cambiario, que es una tentación porque frena el precio de alimentos, tranquiliza las aguas, sube el salario real, ayuda al consumo. Es lo que se dice el dólar populista. Siempre cuando vos tenés un tipo de cambio bajo, estás en el llamado populismo cambiario, que es muy atractivo porque los muchachos cuando van a la góndola encuentran la mermelada más barata. Eso es lo atractivo del dólar bajo. El dólar alto no le gusta a nadie porque se sufre más, pero está bueno para exportadores, está bueno, digamos, para otros elementos, ¿no? Pasamos a la última, Martín, ya casi las últimas. Bueno, lo verdecito es el saldo comercial, que venimos más bien positivo, estamos 10.000, 15.000 millones por año de dólar comercial, de saldo comercial, balance comercial X menos M, exportación menos importación, pero muy asociado a que la economía está tan fría que importamos muy poco, con la característica de que estamos exportando en números muy miserables, ¿no? O sea, lo que exporta la Argentina es bajísimo. Estábamos trabajando con Martín, con el profesor Liach, en un proyecto de productividad inclusiva que empezó hace 2 años, asociado a estudiar temas de automatización, si es posible que suba la productividad sin desemplear gente, o sea, que la gente se conserve en el barco, ¿no? Bueno, todo ese desafío de productividad inclusiva. Y un ejemplo interesante es Corea, porque es un país que tiene bajo desempleo, tiene la mayor tasa de robots, ¿no? En el mundo, un país que ha tenido un crecimiento con inclusión, en parte por el tremendo esfuerzo educativo que sostiene. Un país interesante, 50 millones, y exportan 500.000 millones de dólares, y son los mismos que nosotros, 50 millones. O sea que es una masa de exportación ese país. Nosotros exportamos 60.000, 70.000, muy poquito. O sea, la Argentina es un país que, si vos decís, bueno, plan de Argentina los próximos 40 años, tenemos que exportar muchísimo más. O sea, estamos muy flojos de papeles en exportación. Pasemos a la próxima. Bueno, es esta idea de exportación e importación, que las curvas más o menos se buscan, la curva celeste con la verde, más o menos están parecidas, y la balanza comercial es oscilante. Y ahora meto una pastillita a Mercosur, que ha generado estas tensiones, estos desencuentros. Brasil y Uruguay y Paraguay quieren flexibilizar. Hay que ver si Argentina, eso lo charlábamos con Martín, quiere hacerlo porque ideológicamente están más enfrentados y después supondría quizá más apertura, que eso genera problemas.
porque la Argentina no quiere que entre mucha importación. Vamos a ver cómo se resuelve, pero parecería que estos 30 años el modelo del Tratado de Asunción quedó medio vetusto y hay que hacerle un service, y quizá el service va por el lado uruguayo y brasileño, que es máxima flexibilidad, que se pueda hacer tratado de libre comercio con otros países, que el arancel externo común no sea tan alto, que no sea tan rígido, tan burocrático todo, que todo tiene que ser consenso de los cuatro, ¿no? O sea, yo creo que ojalá le encontremos la vuelta, porque si no el Mercosur se nos está apagando, ¿no? O sea, el Mercosur tuvo mucha ilusión los primeros 5 años, pero a partir del final de los 90 no salen los diarios en el Mercosur, no es un tema, nadie se emociona con el Mercosur, o sea, la Unión Aduanera ha dado poco de sí, es medio tristona nuestra integración, si bien en los papeles tiene mucho potencial, ¿eh? O sea que es importante porque nuestro primer cliente de exportación es Brasil, y es relevante esa relación comercial, sobre todo para sectores como automotriz, autopartes, trigo, maíz, que son muy intensivos en Brasil, ¿no? Bueno, vamos a las últimas de las transparencias. La deuda, ¿no? Hizo como una parábola, estaba cerca de 100 puntos del producto, se fue a 40 con los Kirchner y ahora otra vez en 100. Es una deuda que a nivel internacional está más o menos bien, que es el número que tiene Estados Unidos, 100%, España tiene 200, Japón tiene 220, pero para Latinoamérica es alta, ¿no? O sea, Latinoamérica es un número más tirando a 40, 50, o sea que tenemos una deuda importante y tenemos ahora este segundo desafío, después del esfuerzo que hizo Guzmán, que cada uno de ustedes tendrá su visión de cómo terminó ese esfuerzo de reestructuración de Guzmán, algunos son críticos, otros son más positivos, y ahora tenemos Fondo Monetario. Cristina lo quiere patear 20 años, esta negociación parecería que no se va a hacer antes de las elecciones, es muy importante hacerla porque debemos una torta de plata, esto se ha, digamos, ideologizado y en el discurso del 1 de marzo se hizo la querella, la crítica que el macrismo endeudó mal a la Argentina con un negociado, vieron toda esa novela de la deuda, de fuga de capitales, no entremos en este tema, pero evidentemente tenemos por delante esa torta de plata que le demos al fondo. Pareciera que el fondo tiene una inquietud y un acercamiento bastante positivo con la búlgara, ¿no? O sea, como que hay buena onda, pero hay que hacer en algún momento los deberes, sentarnos, nos van a pedir ajuste fiscal, nos van a pedir a una reformita estructural, o sea, va a haber que bajar de peso, va a haber que hacer algún tipo de ingeniería macroeconómica para darle sustentabilidad al pago de la deuda. Es un tema que no está en el cortísimo plazo, pero es relevante, es un tema relevante arreglar con el Fondo Monetario. Bueno, entonces, a grandes rasgos, cuento un poquito y pasamos a preguntas, porque con esto era el precalentamiento de transparencias que procura dar como una visión de cómo está la macro, ¿no? Entonces, a nivel internacional, muy rápido, Biden está empujando mucho la economía, muy keynesiano, política fiscal, monetaria. O sea, Estados Unidos está creciendo como una moto, bajó el desempleo, hay baja inflación, hay temores de que levante un poquito la inflación, están buscando el 2 anual, ¿no? El año pasado fue 1,35. Ahí está Estados Unidos. Europa siempre un poco más floja, lo que se llama la euroesclerosis, pero, digamos, a buen ritmo. Recién no tiene nada que ver lo que voy a decir ahora con lo que estoy charlando. Leí en el Infobae que cerró Macron la ENA, que es la famosa escuela, la más famosa del mundo, para formar funcionarios públicos, donde casi todos los presidentes de Francia fueron a esa institución. Entonces dice que les quedó un poco elitista, que quedó así como medio cuestionada, la había fundado De Gaulle y ahora la van a reciclar en otra escuela, ¿no? Has escuchado muchas veces la École Nationale de Administración, la ENA, que era un bastión de la formación de los funcionarios públicos y privados, presidente de Peugeot, presidente de Francia, primeros ministros, Macron fue ahí, casi todos los que gobernaron Francia pasaron por la ENA, que era muy meritocrática, y lo comento así como un hecho puntual, para sacarle punta también
de que qué importante que es que haya meritocracia del sector público, porque el sector público evidentemente es el que le tiene que poner el pecho a las balas cuando hay una crisis. Y en la pandemia lo estamos viendo, ¿no? La pandemia te desnuda todas las dificultades y si te encuentras flojo, te mete goles. Entonces el mundo ahora es muy injusto porque zafa Israel, zafa Estados Unidos, zafa Europa, van a terminar antes seguramente todos los temas estos, y puede ser que la pandemia siga picando en Brasil, en Argentina. Entonces, ahora es una cosa que se ve con mucha fuerza, sin entrar en ideologías, la diferencia del norte y del sur, de los ricos y los pobres, de los centrales y los emergentes, porque generalmente nuestros estados son más fofos, planteamos peor las cosas, somos más impredecibles, menos eficaces, y eso hace que la población sufra, ¿eh? En este caso muy concreto, porque una cosa es Israel, que vacunó ya a todos, y otra cosa es Paraguay, que no vacuna a nadie, ¿no? Entonces, eso es una cosa que llama la atención para decir que bueno sería que los países emergentes emulemos las capacidades de los estados de los países centrales, ¿no? Planteado como un sistema muy general. Crece Estados Unidos, crece Europa, sigue creciendo China a lo loco, 7-8% anual, el mundo está creciendo, los números son buenos, todo supeditado a pandemia, obviamente, que frena, y parecería que en la pospandemia vamos a seguir creciendo. Esto a nivel internacional. A nivel de la región hay un giro más a la izquierda como promedio, porque en Ecuador puede ganar Correa, su candidato, puede ser que vuelva Lula, si bien Lula hay que ver hasta dónde es de izquierda, porque él gobernó más por derecha como promedio, pero bueno, viene más de un centro izquierda. Puede ser que un comunista gane en Chile, ese que anda mejor en intención de voto. Perú hay que ver cómo está, se define ahora. México es centroizquierda, Argentina es centroizquierda, socialismo en Venezuela, o sea, hay una tendencia a la izquierda que dominó en los 2000. En los 2000 con plata, con billetera, con buenos commodities, ahora con un poquito más de dificultades, ¿no? Ahora no se tiene que mostrar ninguna filmina, que preguntan en el chat, ya terminamos con las filminas, no se tiene que ver ninguna filmina. Entonces, del punto de vista del mundo y región, así estamos. Siempre es muy importante seguir el mundo y la región, porque Argentina es el 0,4% de las milanesas. O sea que nosotros somos muy pequeños en el mundo. Entonces, lo que le pasa a la región, al mundo, es muy relevante para nosotros, porque no somos un país grande que tiene autonomía, sino que somos como un barquito de 0,4, una pyme de 0,4% de las milanesas. Entonces hay que mirar mucho el entorno internacional. Bueno, acá me anoté para pasar antes de ir a las preguntas algunos puntos. Estás en una pyme, estás en una multinacional, sos dueño, sos directivo, inflación ya charlamos, dólar daría la impresión el comercial que lo van a tranquilizar. Después tenemos salario real, que yo creo que no va a subir como quiere Guzmán. Actividad viene levantando en promedio, dependiendo de los sectores. Mercado laboral no pareciera que haya grandes reformas, o sea, eso está verde, como está verde también una reforma tributaria integral o una reforma previsional integral, eso está verde, no es época de reformas, ¿no? Estamos más en el corto plazo. Y lo que se refiere a tasa de interés sigue más bien negativas en términos reales, o sea, menores a la inflación. Crédito bajito, hay poco crédito, la Argentina tiene poca masa de crédito. La inversión por el piso, sería muy raro que pienses en invertir, que en tu sector veas proyectos de inversión en carpeta. Estamos muy abajo en inversión, eso lo trabaja mucho Martín en un índice que se llama IPAP, que lo sacamos trimestral, que sigue mucho la inversión y adelanta cómo viene la historia, y da 15% del producto, que es miserable, ¿no? Porque un buen número sería 22, 25, 15 puntos de producto es prácticamente que te estás comiendo el capital, o sea que había 18 bombitas de luz, te quedás con 16 bombitas de luz, te estás comiendo el capital. Eso es lo que significa un 15% del producto en inversión. Estamos flojos de papeles en inversión, que nos condiciona el crecimiento, porque si yo no tengo inversión, lo mismo que te pasa en tu empresa,
si no invertís en el galponcito, en el torno, y bueno, después vas a crecer menos en ventas. Acá lo mismo, si yo no invierto en infraestructura, en el verano cargas, en las fábricas de Kraft o de Bass o de Bagley, bueno, evidentemente vamos a tener menor crecimiento futuro, ¿no? En lo que se refiere a la parte de sectores, el agro sigue tirando bien, ¿no? Con buen precio de la soja, buena cosecha, complicada un poquito por clima este año. Alimentos sigue tirando porque la gente sigue comprando alimentos. Minería viene fuerte. Energía se viene recuperando, vaca muerta, mejores precios del petróleo en $60. Eso juega a favor. Después tenemos la parte de construcción que charlamos que anda bien, relativamente mejor. Las plataformas son las que andan mejor, obviamente Mercado Libre, todo lo de servicios, software, los unicornios, eso es lo más famoso, lo que tiene mejores precios de acciones. Y más complicado los sectores de servicios, estilo restaurante, hoteles, bueno, los que se asocian a aglomeración de gente, ¿no? Eso evidentemente está más complicado, ¿no? En lo que se refiere a la parte política, y con esto cierro, para pasar a preguntas 15 minutos, de 10:25 a 10:40. Tenemos en el año un avance de Cristina, podría no haber sido así, podría haber sido que Fernández más protagonismo, tiene la lapicera, ella está en más sus causas judiciales, no le interesa tanto el día a día, podría haber sido así, pero aparentemente está más en el día a día, en la influencia, o sea que Cristina presente, ¿no? Esto estoy comentando algo que es una cuestión recontra conocida, no estoy diciendo nada original, ¿no? El radicalismo en la oposición trata de demostrarse, Sanz dice que quiere implantar un presidente radical, Cambiemos todavía le falta más volumen político, es un scrum que no está empujando fuerte, o sea, es un scrum que se está armando con Burri, la María Eugenia, la Reta, que tiene mucha visibilidad, y es un cuadro político muy importante, Macri, que quiere su segundo tiempo. Están los jugadores, pero el scrum todavía no está empujando, como uno querría si fuese de Cambiemos, para ya tener más fuerza para la elección. Y el oficialismo tiene pocos jugadores famosos desde el punto de vista de lucimiento para una lista, entonces, bueno, tiene pocos nombres, pero está articulado mucho con la Cámpora, Massa trabaja mucho con la Cámpora y con Máximo, esa es una alianza fuerte, Massa-Máximo. Después está el grupo Kicillof, que es cercano, no es de la Cámpora, pero es cercano a la Cámpora, que es muy querido por Cristina, muy admirado por Cristina Kicillof, y es un gobernador con alcance nacional, o sea, él nunca habla solo por Buenos Aires, a diferencia de María Eugenia, que en la autocrítica del libro dice: yo tendría que haber hablado más nación, haber criticado más a Macri, y me quedé solo en Buenos Aires, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, esta circunstancia de la elección, que está muy abierta, el presidente todavía mantiene niveles de popularidad, el grupo libertario le veo poco gas, pero es interesante, López Murphy, más Milei, más Expert, pero no le veo que tenga un volumen político como para trepar mucho en la elección. No parece que vaya a aparecer un Bolsonaro, una especie de antisistema, hasta ahora no ha aparecido un antisistema, ¿no? Y ahí estamos con las cuestiones electorales, con la novela de las PASO, que van, que no vienen, que ley de lemas, que se adelantan, que los sanitarios, que no hay que adelantar. Bueno, es una novela que vamos a seguir transitando. Y en general, y con esto termino, vamos a votar con inflación como una variable relevante, vacunas, yo creo que va a influir, si se vacuna mucho la gente va a estar más agradecida, empleo, nivel de actividad, si el peronismo está unido, el peronismo muy unido es muy poderoso, o sea, el peronismo unido, este frente electoral, es difícil ganarle, ¿no? La calle, que hasta ahora ha estado tranquila, eso ayuda mucho al peronismo, evidentemente controla más la calle está para ponerse nerviosa. Yo ahora estoy viendo en Recoleta y nunca vi tanta gente sacando comida de los tachos, nunca vi una cosa así,
¿no? Vas caminando por la calle, 3 tachos con gente que está sacando comida o lo que están buscando. O sea, está pesado el ambiente en el conurbano, con 51% de pobres, imagínate. O sea, que el control de la calle es muy relevante, que no haya saqueos, que no haya eclosiones sociales, ayudan los planes sociales, ayudan los punteros, todo el esquema del clientelismo populista, ¿no? Inseguridad, algo influye en la elección, estamos mal ahí en inseguridad. Corrupción, en general no mueve el amperímetro, la gente nunca vota por corrupción, un poquito la clase media, pero globalmente no se vota por corrupción. Así que esas son variables que pueden afectar el escenario, ¿no? O sea que del punto de vista de ustedes que no se dedican a la filosofía, que no están estudiando Platón hoy a la tarde, ¿no? Entonces van a leer Platón, a leer, digamos, Orígenes, Aristóteles, sino que están con el casco. Y bueno, es época de casco, ¿no? O sea, estamos en un contexto de casco, de Godzilla frente a King Kong, pelear todos los días, el libreto se escribe todos los días, esta pandemia no tiene un libreto escrito, sino que todos los días hay que reformularlo sobre el escenario. Y bueno, es un gran desafío porque tenemos, además de los problemas de la pandemia, todos los problemas de la fragilidad de nuestra economía, de los problemas de la política, ¿no? O sea que se arma un cóctel que es complejo, ¿no? Por supuesto, hay que buscarle siempre la beta de optimismo, sectores que pueden ir levantando, empresas que a pesar de todo esto logran tener rentabilidad, cuidar mucho a la gente, integrar a la gente, dar esperanza, cuidar mucho el mango, estar muy flexibles, ¿no? Ver oportunidades que se puedan presentar, son circunstancias en las que uno debería adaptarse a este entorno macro complejo. Así que bueno, ahora a partir del chat hagamos algunas preguntas y lo que podamos responder, o si no les damos una fuente de información para ordenar esa pregunta si no tenemos la respuesta concreta, ¿no? Eduardo, perfecto. Tenemos muchísimas preguntas. Si te parece, con Sol resumimos algunas de las Sí, 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 que está fueron bien. llegando. Apuntamos 15 Mira, minutos de preguntas. Sí. perfecto. Mira, acá hay una Acá preguntan, pregunta. perdón, luego se podrá ver la Sí. grabación de esta charla, pregunta Julián Miralles. Pero bueno, Sí, perfecto, la vamos a enviar. está bien, está bien. Mira, acá Javier te pregunta cuáles son los efectos de no acordar con el FMI en términos de importación de insumos y si impacta esto en la inflación. Está buena la pregunta. El otro día charlábamos con Martín, que el asesor Heyman, que no es muy conocido a nivel popular, pero sí muy conocido en el sistema de los economistas, porque si vos le preguntás a un economista de la UBA, el ídolo de los últimos 30 años, en general siempre gana Heyman, que es el asesor de Guzmán. Y él dice, bueno, sería bueno arreglar con el fondo. ¿Por qué? Porque si arreglamos con el fondo nos da más previsibilidad, estamos, digamos, más en esta idea de la sustentabilidad. Entonces, eso sería la respuesta general. Ya puntualmente con importaciones, yo creo que podría favorecer también todo este tema de flujo comercial y de importaciones. O sea, pero como pinta la cosa, da toda la impresión de que está para después de octubre. O sea, como que Cristina no quiere que haya olas ahora con una negociación con el fondo, que nos impongan ajustes de gasto, que nos den deberes para hacer, para tarea para el hogar. O sea que yo veo que esto pasa para más adelante, a pesar de que Guzmán había insistido en que era muy relevante sacarlo antes, ¿no? Pero bueno, queda, me parece, para post-elecciones. Eduardo, acá Martín pregunta, siendo la inflación un problema macroeconómico, ¿en cuál de los componentes de la macro o combinación de ellos residiría centralmente la cuestión? Está bien, es una pregunta que tiene un ribete práctico y otro teórico de libro de texto, ¿no? El libro de texto en general te dice, déficit fiscal es relevante, o sea, las cuentas fiscales en orden te ayudan a bajar la inflación. Otro tema es todo el tema monetario, que es lo que ahora está influyendo en la inflación, porque como hubo que pagar el IFE, como hubo que pagar ATP, ahí se emitió. Veníamos bastante ortodoxos en el verano con Guzmán, ahora se volvió a abrir un poquito la canilla, ¿no? Y se volvió otra vez a meter emisión. Entonces, esa emisión es plata que busca los precios, ¿no? Porque si ahora en Pilar nosotros vemos que Scioli con un helicóptero tira plata de un helicóptero, tira pesos,
en principio, nuestra intuición nos llevaría a razonar de que sube el choripán en la estación del tren de Derqui. Esa se llama la teoría monetaria, ¿no? Entonces, si yo emito, y bueno, en algún momento va a subir el choripán, ¿no? Entonces yo tengo el déficit fiscal, la parte monetaria, otros temas institucionales que pueden influir en la inflación, la inercia, porque la inflación es muy inercial. Si yo vengo con 36 el año pasado y ya ese 36 me está condicionando, el 50 de este año va a condicionar en el que viene. Es muy difícil que después del 50 haya cero de inflación. Entonces hay una inflación inercial, de contratos, de indexación, ¿no? Esas son todas circunstancias que influyen en la inflación, ¿no? Como lo que se llaman los fundamentals, y no tanto estas cuestiones más de góndola, de supermercados, que son comprensibles, pero no están en el núcleo, que es lo que le gusta a Kicillof. A Kicillof le gusta mucho la inflación por oligopolios concentrados, entonces Arcor pone más margen, entonces como pone más margen aumentan los precios. Puede haber algo de eso, de cadena de valor y de aprovechamiento, pero no es el núcleo, es más macroeconómica, como dice Guzmán, ¿no? O sea, el tema de inflación obedece a estas causas. Sí. Perfecto. Ernesto, Eduardo, para seguir con el tema de inflación, acá Ernesto te consulta cómo ves la inflación en el resto del mundo. Dice, ¿no están emitiendo fuerte otros países también? Muy interesante la pregunta, porque uno diría, Estados Unidos que agarró la manguera en el 2008 y entró a manguerear dólares de una manera brutal, ¿no? Uno diría, bueno, acá va a venir un tsunami de inflación, porque si yo tiro tanto dólar, el choripán va a subir, ¿no? Bueno, ¿por qué no sube el choripán ahí? Porque los americanos, cuando ven el billete verde, se lo guardan. O sea, a diferencia de que nosotros, cuando vemos un peso, en general lo queremos transformar en un tomate o en el blue, que es nuestra reacción natural. No me quiero tener pesos en el bolsillo, quiero comprar un tomate o comprarme un billete verde. En Estados Unidos hay un dólar por ahí, me lo guardo. Confianza, tengo respeto, esto funciona bien, no hay inflación. Entonces, eso es algo que pasa también en Europa. Entonces, esa emisión no se fue a precios, ¿no? Ojo con esto, que tampoco hay que entusiasmarse porque en algún momento esto se puede dar vuelta y aparecer inflación de origen monetario, o sea que hay que manejarlo con cierta prudencia, ¿no? Pero cuando el ciclo está bajo, cuando están todos los factores medio pinchados, estas políticas anticíclicas monetarias, bueno, pueden ayudar a corregir un escenario de distorsión, ¿no? O sea que es interesante esa pregunta porque muchas veces dicen, ¿cómo Estados Unidos emite? Nosotros emitimos, se arma un desastre. Y bueno, tiene muchísimo que ver con la huida al peso. No nos gusta el peso es una cuasi moneda, somos un país bimonetario. A nuestro jefe, con Martín Juan Liat, siempre le interesa mucho el bimonetarismo, ¿no? Que es que hay dos monedas, dólar y peso, y Cristina lo sacó como un tema relevante. Cristina habló hace muy poco, que es una cuestión más técnica, pero dijo, ojo con el bimonetarismo, tenemos que tener cuidado con el bimonetarismo. Sí. Eduardo, acá Jaime te pregunta, ¿por qué está tan bajo el blue? ¿Cuáles son las expectativas del blue a futuro? Está bien. Eso tiene que ver, digamos, con cierto control vinculado a lo que hace Guzmán, que no se conoce mucho. Me gustaría que Martín lo comente porque él lo tiene muy trabajado al tema. Sale mucho esa pregunta porque uno hubiera pensado, bueno, el blue se va a seguir disparando, porque hay nervios, porque subió el riesgo país, porque las cosas no están claras, porque hay ruido político. Entonces yo esperaría blue para arriba. Pero hay como una manganeta, que ahora la va a comentar Martín, asociada a que están vendiendo y comprando bonos, así que te dejo, Martín, la inquietud de por qué el blue incluso bajó, ¿no? O sea, lo han como enfriado al blue, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, lo comento, digamos, bien concreto y fácil. Lo que estuvo haciendo el Tesoro Nacional desde la gestión de Guzmán es emitir bonos, títulos del Tesoro, a una tasa interesante, 16-17% en dólares, con lo cual absorbió pesos y esos bonos, puede ser en dólares o en pesos, y esos bonos, digamos, de alguna manera
controlaron el excedente monetario que veníamos del año pasado y evitaron que fueran a la demanda del dólar blue, digamos, ¿no? Porque, bueno, la demanda en el formal, ya conocemos el cepo, con lo cual, bueno, es como que la cartera fue de liquidez de la gente o de un público determinado que mueve mucho el amperímetro en el mercado informal. La cartera fue de liquidez a títulos del Tesoro argentino. Bueno, ahí Guzmán dice, bueno, esto es un cambio de cartera, de un título que vence, lo renuevo. Bueno, igualmente estamos generando una tasa de interés que va a ser un pasivo a futuro. Es un manejo, digamos, que todos los tesoros nacionales, los bancos centrales, tienen a disposición, es un instrumento, pero bueno, la palabra, como está ahora muy, muy en boga, la palabra sustentabilidad tiene que ver con esto. ¿Hasta cuándo, digamos, el Tesoro Nacional y también el Banco Central en la gestión anterior, hasta cuándo, digamos, se hace uso de ese instrumento? Bueno, ahí tiene que ver la sustentabilidad y la generación de liquidez genuina del Tesoro, del Banco Central, para luego poder hacer, digamos, frente a estos pasivos. Bueno, ahí vamos a ver cómo suceden las cosas con el fondo y demás, el futuro de Argentina, pero bueno, este sería, digamos, un instrumento muy de corto plazo, una herramienta muy de corto plazo que está, digamos, matizando el movimiento o las presiones en el mercado cambiario informal. Clarísimo, Martín, muy, muy completa el análisis. Les hago a Eduardo y Martín la última pregunta, así Sí. con esto, si les parece, cerramos. Hay muchas preguntas vinculadas con la inflación, ¿no? Siguen con el tema de inflación. Y por ahí hago esta que hizo Javier para resumir un poco, ¿no? Dice, si continuara Guzmán, ¿cuáles son las medidas que tendría que tomar para bajar la inflación? Y bueno, bajar la inflación, que en principio Guzmán tendría que continuar, ¿no? Esta hechicería que estamos hablando, ¿no? Devaluar menos el comercial, porque es un modo de ponerle un frenito de mano, tarifas, reprimirlas, paritarias tranquilas, que no empujen mucho costo laboral, idealmente todo lo que sea desregular la economía, van a seguir mucho con góndolas, controlar los precios, precios máximos, precios cuidados, todo eso en el corto plazo puede ayudar, una tregua de precios, las empresas se asustan, me piden números, me piden ratios, entonces bueno, vamos a estar tranquilos unos meses y después levantamos. Son todos elementos, pero el 1,7 está muy verde, ¿no? El 1,7 que tendría que darse de abril a diciembre es muy difícil. Entonces, quizás llega a una zona de 2,5, pero me cuesta imaginarme que baje tanto la inflación, porque están los pesos que se emitieron que están molestando, este tsunami de pesos monetariamente está empujando, costos que están empujando, entonces está como muy instalada la inflación. Vamos a ver ahora cómo da el mes de marzo, pero viene medio alto, o sea que hay que ir monitoreando. Bueno, les agradezco, tuvimos justo 1 hora y 2 minutos. Las transparencias tienen algunos elementos para recorrer estas cuestiones. Estos temas están trabajados en los medios y estamos muy expuestos a la coyuntura. La idea de hoy era conversar tocando algunos aspectos. Agradecemos especialmente a Martín Calveira por la presentación y su intervención, y también a Sol y a Martín en la organización de la actividad. Lo ideal sería que la podamos tener presencial en algún momento, ojalá que sea presencial, para que hagamos lo que suelen hacer los economistas. La mitad del tiempo explicamos lo que va a pasar y la otra mitad del tiempo nos disculpamos de lo que no pasó y lo explicamos. O sea que explicamos lo que no pasó de lo que dijimos hoy, digamos. Ojalá que la explicación sea de que nos salieron mejor las cosas. Entonces, buen fin de semana y como yo le decía, lo felicito porque yo no estoy en el campo de la empresa sufriendo los ATP, los conflictos, la doble indemnización, la provisión de despido, las tensiones, los impuestazos, la presión tributaria, o sea, lo heroico que es
estar en la empresa en Argentina, sino que mi rol es más de profesor, de analista, o sea que ustedes están con mucha más adrenalina, ¿no? Pero bueno, también es un modo de estar con una responsabilidad tremendamente mayor, porque en estas crisis lo que es clave es mantener el empleo, o sea que todo lo que sea estar en un ámbito en el que uno colabora con generar empleo, proteger empleo, tiene una relevancia importantísima, ¿no? Porque si se corta la cadena del trabajo, evidentemente la sociedad se destruye, ¿no? Muchas gracias y nos vemos.